Hola, ¿qué tal? En este capítulo 1 vamos a estar hablando acerca del entorno de trabajo. En este capítulo daremos un panorama completo del ambiente de trabajo, las herramientas necesarias y los conceptos globales requeridos para que te conviertas en un absoluto profesional en la materia. Bien, vamos a ver algunos conceptos importantes. El primer paso es organizar el ambiente en donde vas a desarrollar tu práctica. Para lograrlo, es fundamental que acondiciones un lugar con las medidas de seguridad y orden adecuados para tu ejercicio laboral. Puedes ir equipándolo de manera paulatina, es decir, poco a poco. Un taller de reparación de computadoras debe contar con ciertas herramientas indispensables y otras las irás adquiriendo con el paso del tiempo. Lo ideal es que te sientas cómodo en el sitio el que elijas. Como consejo, trata de que sea iluminado, con ventilación, libre de humedad y con una armonía para que la tarea sea cada día más saludable. No es necesario que el espacio tenga grandes dimensiones, pero sí que haya una buena organización. Más aún si piensas trabajar en equipo. Una sugerencia es que lo acompañes con algo de música. Si bien esta está de tu preferencia personal, está comprobado que es una buena forma de encarar la rutina diaria. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto, que es acerca de la seguridad. En materia de electricidad, es importante que el espacio cuente con normas de seguridad adecuadas. Disyuntores y llaves térmicas son obligatorios para estar protegidos ante posibles cortocircuitos. Las terminales eléctricas donde vayas a conectar los equipos deben tener estos sistemas, tanto para proteger los distintos componentes como por tu seguridad personal. La tensión tiene que ser la adecuada, por lo cual conviene tener estabilizadores o baterías de respaldo. Un punto importante es tomar mediciones de corriente alterna, porque las variaciones suelen dar diagnósticos erróneos. Consulta a un electricista matriculado para estar al tanto de las normas de seguridad actuales en esta materia. Trabajar con guantes y pulseras antiestática es una muy buena decisión. Los guantes tienen una alta resistividad superficial, lo que proporciona una excelente protección para las manos y contra los peligros acerca de las descargas eléctricas. Los de nitrilo son de los más usados, pero hay otros modelos. Las pulseras antiestática son una buena medida contra la estática meramente. Ten en cuenta que muchos componentes de una computadora pueden dañarse por este tipo de electricidad que genera el cuerpo humano. Quien tiene estática positiva, cuando toca componentes con estática negativa, produce un inevitable cortocircuito, algunas veces imperceptible, pero dañino para los componentes. También es fundamental contar con los matafuegos adecuados para un ámbito de este tipo. El halón es un compuesto formado por carbono, bromo y flúor que extingue fuego por inhibición, al neutralizar los radicales libres que interfieren en la reacción en cadena. Es muy eficaz en fuegos de clases A, B y C, especialmente para la seguridad eléctrica y electrónica. Estos extintores tienen un costo más elevado en el mercado, pero evitan daños mayores y gracias a su intervención es posible salvar equipos o parte de ellos frente a una situación de fuego que pueda producirse. En algunos países sigue siendo utilizado este tipo de matafuegos. En otros fue suplantado por el denominado gas Inergen, que se usa como centros de datos y en talleres de reparación. Otro punto no menor es el botiquín de primeros auxilios. Como en muchas tareas donde se utilizan herramientas y se ejerce fuerza, puedes lastimarte. Por eso, ten a mano un kit que te permita remediar el problema de manera urgente y volver rápido a la actividad si es que estás en condiciones de hacerlo.
La organización como principio del éxito. Un punto clave para empezar a trabajar es ser organizado y tener los elementos en su lugar, porque así evitarás perder tiempo buscando los elementos que necesitas. La organización es el principio del éxito de todo negocio. Tus clientes lo van a percibir y será un punto a tu favor. Por otro lado, coloca los equipos que vas a reparar y por otro los que ya estén listos y a la espera de ser retirados. Rotúlalos como te resulte más conveniente para su identificación y extiende una copia al cliente. Al momento de recibir una máquina, anota todo lo que éste manifieste como problema o avería que esté experimentando. Si puedes hacer un preencendido y verificar rápidamente la falla, sería ideal para evitar malos entendidos. Documenta todos los elementos que te deja, es decir, cables, fusores, fuentes, otros, etc. Como así también componentes faltantes, es decir, asientos, tornillos, rayaduras, botones y otras cosas que no encuentres en el aparato. No dejes nada al azar, aunque parezca insignificante. Registra todo, pues darle una copia de dicha documentación al cliente porque esto hace a la confianza de tu negocio. Si vas a ensamblar un equipo nuevo, es importante orientar a tu cliente sobre las variables del mercado actual. Hay máquinas para cada necesidad y tu aporte contribuirá a la decisión final de la compra. Emite presupuestos de varios equipos para que el consumidor tenga opciones y no piense que solo deseas imponer un modelo. Puedes elegir distintas marcas o dar opciones de un equipo económico, otro intermedio y uno de gama superior. No tiene sentido vender por demás si no cumples con las expectativas del usuario. Guarda un respaldo de la documentación de forma tanto física como electrónica, porque esta es una manera de controlar mejor tu tarea. En materia organizativa de los elementos de trabajo, es siempre importante tener todo a mano. Puedes ordenar herramientas en estantes, guardarlas en organizadores plásticos o usar los imanes de viejos discos duros mecánicos colocados en la pared como sujetadores. Lo importante no es cómo cuelgas los distintos elementos, sino dónde los dejas, para encontrar todo rápidamente. Ambiente el lugar como más te guste, para que así sea un placer ejercer tu profesión. Los muebles cumplen una función importante para desarrollar esta actividad. Los bancos de trabajo pueden ser escritorios amplios o mesas para hacer el desarme o el armado. En ocasiones es bueno trabajar parado ante una mesa alta, pero en tareas más delicadas como soldaduras o desarme de equipos portátiles te sentirás más cómodo estando sentado frente a un banco de trabajo más bajo. La superficie debe tener un recubrimiento de goma antiestática o al menos una protección de un material que no sea conductivo ni propenso al fuego. Hay buenos materiales ignífugos bastante económicos. De todas maneras, siempre debes tener cerca un extintor adecuado para situaciones eléctricas. El espacio debería estar segmentado. Por ejemplo, tener un banco para trabajar la parte de software o instalaciones con uno o dos monitores listos para conectar los equipos, o bien cerca de los materiales para dicha tarea, es decir, DVDs, pendrives, discos externos o discos para respaldo. Otro sector puede estar dedicado a diagnósticos electrónicos y ahí tendrás multímetro, estación de soldado y un osciloscopio para mediciones más dedicadas. Si te dedicas a impresoras, un banco apartado para ellas sería lo ideal, ya que suelen generarse manchas y derrames al drenar o limpiar un equipo. Hablemos de las herramientas. En tareas de reparación, se necesita disponer de materiales o herramientas que permitan trabajar de manera correcta. El hecho de contar con los elementos adecuados genera presión, rapidez y confort al operar con equipos informáticos.
Puedes ir armando de poco a poco tu taller, pero hay cosas que son más necesarias que otras. Y en este apartado te daremos toda la información para que sepas cómo iniciarte en el ensamblado de una computadora de escritorio. Hablemos acerca de los destornilladores, que es precisamente el principio del trabajo. Contar con un buen juego de destornilladores es más que fundamental para esta práctica. Es necesario diferenciarlos entre los que son de precisión y los que son más rústicos, que usarás en el armado y desarmado en general. Los modelos Philips son los que más utilizarás para las computadoras, tanto en el ensamblaje como en su reparación. Hay juegos de 6 u 8 piezas, todos útiles. Siempre ten de varios tamaños y largos para operar en distintas circunstancias. Otras puntas de atornilladores o desatornilladores son los denominados Torx de seguridad, frecuentes en dispositivos de marcas muy reconocidas, como en varios modelos de impresoras. Las puntas planas son las clásicas y siempre estarán presentes para aquellos tornillos más convencionales. Además, pueden servirte para hacer palanca en situaciones que ameritan esta práctica. Poco frecuentes, pero posibles, son las puntas hexagonales, también llamadas de tipo Allen. Son un tipo de tornillo que algunos fabricantes de hardware están usando actualmente. En síntesis, debes contar con todos estos modelos. Si bien hay kits económicos que los incluyen, muchas veces terminan por arruinarse al corto plazo. Sería mejor que inviertas en destornilladores de buena calidad y para esto van unos tips que te permitirán elegir los adecuados. Deben tener mango ergonómico y antideslizante. El mango debe de ser reforzado y resistente a golpes. Conviene que tengas de mangos cortos y de mangos largos para distintas situaciones de trabajo. La barra debe ser de buen acero y anticorrosiva. Deben tener puntas imantadas. Opcional, que cuenten con un orificio para colgarlos. Veamos algunas herramientas y accesorios. Para ensamblar una computadora o repararla, es necesario contar con otras herramientas y utensilios que lo complementan. Por ejemplo, están las pinzas. Estas son necesarias para trabajar en sectores reducidos, donde hay que aplicar presión o ejercer algo de fuerza. Existen varios tipos, como las de punta doblada, punta recta o alicate, ideal para cortar cables o para pelarlos. Una inversión interesante para tu taller es tener 2 o 3 pico largo o corto. La pulsera o guantes antiestáticos. La pulsera es una cinta con un velcro para fijarla a la muñeca. Se conecta a un cable de toma a tierra para descargar cualquier acumulación de electricidad estática. Los guantes, además de ser antiestáticos, también sirven para sujetar mejor los componentes y evitar el contacto con la suciedad. Las arandelas antiestáticas se consiguen en tiendas de electrónica y suelen ponerse entre los tornillos que van al chasis del gabinete o los que se colocan entre el montaje de las placas principales. Estas aportan seguridad. Pistola de silicona, es posible que quizá la necesites. Pegar o sujetar o rellenar inclusive partes para dar un acabado profesional. La silicona o el silicón es un pegamento fácil de manipular y actúa como un aislante eléctrico. Precintos. Evitan que los cables queden sueltos. Hay precintos especiales para el ensamblado de computadoras de escritorio, pero también es posible usar los universales, que son más económicos y más fáciles de conseguir. Multímetro o tester. Se usa para realizar mediciones electrónicas. En el proceso de armado es necesario revisar los voltajes de la fuente de poder. También usarás el multímetro en varias reparaciones. Fajas de garantía. Las etiquetas de seguridad o sticker boards se consiguen fácilmente en tiendas virtuales o hasta pueden hacerse de manera personalizada. Son una forma de brindar garantía al consumidor y también a ti mismo como armador de la computadora,
porque en caso de ser removidas, harán caducar la garantía y pondrán en evidencia que el equipo fue manipulado por otras personas. Estas fajas suelen colocarse entre la tapa lateral y trasera del gabinete. Adaptadores y cables extra. Los cables más comunes son los Power SATA y los SATA de datos, que suelen venir con el motherboard. Algunos fabricantes incorporan solo uno por equipo o por caja. Y quizá tu cliente quiera tener más de un disco duro, combinarlo con discos ópticos o bien con alguna unidad de estado sólido. En estos casos se requiere tener estos adaptadores en stock. Los vemos más adelante en la imagen. Muy bien. A partir de aquí, entonces, pasaremos a la actividad que estará en la plataforma. Nos vemos en la plataforma, chicos.